Muy buenas tardes a todos amigos, hoy es 10 de junio de 2021, son las 14 horas con 39 minutos y el día de ayer, la noche de ayer nos enteramos que el doctor Hugo López-Gatell nos comenta ya la despedida y el término de estas conferencias vespertinas, al menos hasta nuevo aviso, pero el término de estas conferencias vespertinas en este formato de las 19 horas a las 7 de la noche diarias, dedicadas a el coronavirus SARS-CoV-2, que se realizaron pues desde inicios de el año pasado, el año 2020. El doctor pues nos da esta triste noticia. Debo agregar que dio un mensaje muy amplio, muy extenso, una introducción muy extensa para poder expresar que estas conferencias ya se iban a realizar de otra manera, o por lo menos este enlace con la prensa, los medios de comunicación, la ciudadanía, directamente, pues iba a ser diferente, ¿no? Ya no se iban a llevar a cabo estas conferencias de prensa. El doctor Hugo López-Gatell pues nos da este mensaje y nos sentimos la mayoría de los mexicanos que lo apreciamos, que aprendimos a quererlo, por ese rayo de luz que nos mandaba al poder darnos cierto estado, podía darnos cierto estado de esperanza, estado de tranquilidad, al comentarnos todo lo que conocía, al resolvernos las dudas que teníamos, al poder aclararnos este panorama del coronavirus que vino a amenazar a toda la República Mexicana, a todo el mundo, pero hablando concretamente de México, pues con toda la incertidumbre, dudas y terrores, porque no eran temores, eran terrores que teníamos todos, pues al realizar estas conferencias diarias, enfrentarse día a día a aquellos ataques que, lejos de hablar de política, nos demostraban que el doctor Hugo López-Gatell podía dar una información veraz, acertada, una asesoría completamente limpia por el conocimiento que nos demostraba, al mostrarle respeto a todas las personas que llegaron a gritarle, que llegaron a preguntarle, que llegaron a increparlo, que llegaron a querer provocarlo. Y él siempre mostrándoles respeto, mostrándoles caballerosidad y más que nada su gran conocimiento y educación para poder aclararnos todas estas dudas y que todo el pueblo de México supiera que estaba escuchando a una persona que tenía conocimientos de lo que estaba haciendo. Eso, como en cualquier otra cosa en donde vemos a una persona que domina lo que hace y se ve que tiene conocimiento de lo que hace, da gusto conocer, da gusto saber en cualquier tipo de rama, en cualquier tipo de tema, vamos a manejarlo como laboral o tema dominante para el ser humano. Cuando vemos que alguien domina un tema, cuando vemos que alguien domina un deporte, domina una actividad, da gusto ver cómo la persona sabe lo que está haciendo y se ve hasta como un arte cuando maneja la actividad que está realizando y la hace con toda la experiencia del mundo. El doctor Hugo López-Gatell pudo darnos una muestra de esperanza, una respuesta todos los días durante esta pandemia, y fue una gran esperanza y un gran aliciente. Provocó una gran tranquilidad a miles, a millones de mexicanos que lo escuchamos, que nos asesoramos con lo que nos decía, que le preguntábamos,
qué era lo que sucedía, qué era la duda que teníamos. Y eso es mucho para una sola persona. Quisiera dedicar todas estas palabras para agradecerle al doctor Hugo López-Gatell y que en algún momento dado pudiera alcanzar a ver lo que millones de mexicanos quisieran expresarle y desgraciadamente muchos no llegan a poder lograrlo. Pero los hemos visto, los hemos escuchado y lo sabemos, que el doctor pudo ser esa respuesta, esa luz al final del túnel para mucha gente que teníamos grandes terrores, enfrentábamos la mayor pandemia, la mayor amenaza a nivel mundial y eso que no era tan grave como una bomba atómica en el aspecto de respuesta rápida, pero sí fue grave a nivel mundial porque alcanzó todos los rincones de la civilización humana, todos los rincones del planeta. Este coronavirus que afectó tanto. Y gracias a todo su empeño, gracias a todo su trabajo, gracias a toda su paciencia, su calma, gracias a cómo se enfrentó ante la adversidad, aquellos que quisieron callarlo sin pensar en lo que provocarían en toda la población que estaba recibiendo esas respuestas que buscaban. Y el doctor se enfrentó a todo eso y nunca se echó para atrás, nunca declinó, nunca interrumpió, cortó, amenazó, eh, agredió a nadie, siempre con educación y respeto. Nos mostró que las cosas podían salir adelante con paciencia, con tolerancia, con una transformación en donde no debía uno dejarse llevar por el temor, por el susto, y tenía que seguir adelante con conocimiento. Las páginas, las redes, las respuestas, las estadísticas que nos dio día con día, hasta para la honestidad cuando decía, esto lo desconozco, esto no me compete, esto no está a la luz pública porque está resguardado por las leyes que ejerce nuestro país y los acuerdos y tratados internacionales con empresas y farmacéuticas. El doctor Hugo López-Gatell se va a quedar en la historia y en la memoria de todos los mexicanos que esperábamos ansiosamente las 19 horas todos los días para saber ahora qué información nos tenía y cómo iba a poder despejar nuestros temores y nuestras dudas, todas las respuestas que nos diera para poder enfrentar esta pandemia. Cuando los medios de comunicación trataron a toda costa de infundir miedo a la población, el doctor Hugo López-Gatell estaba ahí ese día para desmentirlos y darle tranquilidad al pueblo. Cuando los medios de comunicación decían, aquí están todos los muertos, el doctor Hugo López-Gatell decía, el virus no está matando agresivamente, hay muchos fallecidos, pero también hay el triple de curados. Cuando llegaba a un político a querer atacarlo, el doctor simplemente se defendía, daba la vuelta y seguía trabajando. Nunca se echó para atrás, trabajó hasta con su enfermedad, trabajó desde casa, nos dio respuestas, supimos que estuvo en el hospital también por este coronavirus y después regresó a seguirnos informando. Cuando una persona tiene dudas, el miedo y el terror se crea, el pánico puede abordarlos y no dar tregua. Pero cuando una persona recibe el conocimiento, se le quitan las dudas, se le quitan los temores
y puede seguir adelante de una manera más valerosa y con mayor decisión. Gracias a eso el doctor Hugo López-Gatell pudo sacar al pueblo de México adelante, y los que no confiaron en él simplemente no confiaron, no creyeron en él y pudieron seguir su vida adelante y sin problemas. Muchos hasta en contra de lo que opinaba el doctor, como todo hay en esta vida. Pero para los millones de mexicanos que podían llegar a invadirse de pánico, terror y tener problemas en su vida diaria, el doctor Hugo López-Gatell fue esa respuesta al final del camino, al final del túnel, y nos despejó todas las dudas a todos los que le creímos y confiamos en él, porque nos mostró números, estadísticas, y pues con un servidor que se puso a investigar cómo se desarrollaba la pandemia a través del mundo y salía a las calles a investigar cómo se realizaba la pandemia y se desarrollaba la pandemia aquí en mi comunidad y en todos los hospitales en donde se estaba saturando la ocupación hospitalaria. El doctor nos dio respuestas y yo pude ver que era verdad lo que nos comentaba, porque no lo decía él, lo decía toda la gente del mundo. Las benditas redes sociales funcionaron para poder enterarnos de lo que sucedía a través del mundo en este entorno con el virus SARS-CoV-2 que se agregó a toda nuestra civilización. Las conferencias vespertinas serán recordadas siempre por todos los mexicanos. Históricamente van a prevalecer en nuestra memoria y esperemos que las conferencias se queden como algún tipo de archivo histórico, como algún tipo de videoteca en la red, o más adelante se pueda crear algún tipo de documental, recopilación de todas las conferencias de prensa para que a futuro puedan enterarse todos los demás mexicanos de aquello que llegó a suceder aquí en México, cómo fue de agresiva la pandemia y cómo pudimos, entre todos, ayudar a resolverla. Porque si bien las autoridades nos asesoraron de cómo teníamos que hacerle, en esta última conferencia, en esta de las últimas conferencias de prensa que anunció el doctor Hugo López-Gatell, se informó que ya llevábamos varios meses a la baja de contagios en toda la República Mexicana. Se logró una segunda ola, pero ya una tercera ola ya no. Vamos a extrañar esto que nos marcó el alma, pero que también nos dio respuesta, que fueron las conferencias vespertinas. Vamos a seguir viendo al doctor Hugo López-Gatell, pero vamos a extrañar este formato y escucharlo todos los días, todas las noches, en nuestros teléfonos, nuestras computadoras y nuestras televisiones. Gracias, doctor Hugo López-Gatell. Gatell Orgullo Nacional. Los hashtags son los siguientes: Gatell Orgullo Mexicano, y el otro es, déjenme actualizar esto, no, déjenme actualizar este. Uno es Gatell Orgullo Mexicano, vamos a ver aquí, para que estemos en sintonía.
Ya se actualizó esto. Uno es Gatell Orgullo Mexicano. Y el otro es Gracias López-Gatell. Esos son los dos hashtags que se están desarrollando. Gatell Orgullo Mexicano y Gracias López-Gatell. Así fue como se despidió el doctor Hugo López-Gatell en la conferencia vespertina del día de ayer, 9 de junio de 2021, y anuncia un nuevo formato para poder seguir con la comunicación de cómo se está desarrollando la pandemia en México. Son las 19:01 del miércoles 9 de junio de 2021. Aquí en el Palacio Nacional, en México, en la Ciudad de México, vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a comentar sobre la situación de la epidemia y sobre el avance del Programa Nacional de Vacunación. Ya no repetiremos hoy, aunque se mostrará en la gráfica, que llevamos 5 meses con la epidemia a la baja, que en el curso de lo que va esta semana se ha mantenido estable la epidemia y que estaremos observando el cambio en el tiempo para ver si continúa el descenso o bien no continúa. Hasta el momento lo que podemos observar son 5 meses acumulados de descenso. Respecto a la vacunación, indicaremos el avance específico y recordaremos algunos de los elementos del plan de vacunación. Hoy queremos comentarles que hemos estado evaluando también todo el ciclo de información. La información ha sido un elemento crucial desde nuestro punto de vista y esperamos que también de ustedes para el manejo de la epidemia. El informar con transparencia plena, de manera constante, de manera abierta, es uno de los principios fundamentales de nuestro gobierno. Lo ha expresado nuestro presidente muy frecuentemente y él mismo es ejemplo de esto. Posiblemente es el único presidente del mundo que tiene una conferencia de prensa todos los días, absolutamente todos los días. Y no podíamos quedar con esa situación epidémica y no utilizar precisamente ese recurso tan importante de la comunicación directa, abierta, circular, de ida y vuelta con el pueblo, con la ciudadanía y desde luego también aprovechando la riqueza, la diversidad de medios de información que existen en nuestro país. Los distintos medios de comunicación, de información, conforman una comunidad de especial importancia en los países libres, en los países democráticos, en los países plurales, especialmente cuando los gobiernos, y en este caso me estoy refiriendo desde luego al gobierno de México, tienen conciencia de la importancia de la libertad y del respeto a los derechos. Uno de ellos, importantísimo, el derecho a la información, el derecho a la manifestación de ideas, el derecho a la prensa libre. Y por eso es que esta conferencia de prensa fue instruida por el presidente López Obrador, desde luego también por el secretario Jorge Alcocer, y la instauramos muy tempranamente en la preparación de esta epidemia. La primera de estas conferencias de prensa ocurrió no aquí en Palacio Nacional, sino en el recinto de la Secretaría de Salud y ocurrió el 22 de enero de 2020. El 22 de enero de 2020 estábamos a más de un mes de tener el primer caso de COVID-19 en México. Estábamos todavía sin que se conociera públicamente que algunos países europeos
y pocos días después Estados Unidos también presentarían los primeros casos de COVID-19 en sus territorios. Pero para nosotros fue crucial empezar a familiarizar al pueblo de México con una situación que ya habíamos identificado desde finales de 2019 como lo que podría resultar en una pandemia. En muchas ocasiones a lo largo de 2020 hemos comentado sobre el momento en que en el Gobierno de México empezamos la preparación inmediata para la respuesta a esta pandemia, cosa que ocurrió a finales de 2019, en un momento en donde todo lo que se conocía en el mundo es que en una región remota, en China, existían 44 casos de neumonía de causa no conocida. Y para nosotros fue una señal que en su momento fue recopilada, interpretada, analizada por nuestra unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria y nos permitió arrancar el ciclo de preparación. Pero regresando al aspecto de comunicación, desde que tuvimos esa primera conferencia, recuerdo, por cierto, que uno de los colegas reporteros, que ya hace tiempo no viene, pero consideramos muy valiosa su participación, nos cuestionó por qué hacíamos una conferencia de prensa para algo que no estaba ocurriendo en el país y estaba tan lejos, estaba en China. Incluso nos dijo si estábamos ocultando algo y estábamos a punto de anunciar una situación terrible para México. La respuesta evidentemente fue no, estamos anunciando exactamente lo que se conoce en este momento en el mundo, pero consideramos que es fundamental hacerlo de la manera más oportuna, más abierta, más transparente, más cándida, con los elementos de juicio, dejando en claro también lo que significa la incertidumbre, la situación cambiante de un fenómeno complejo como es una pandemia. A partir de ahí, seguimos informando en una esfera técnica en la Secretaría de Salud. En su momento el doctor José Luis Salomía, director de epidemiología, fue designado por el secretario de Salud como el vocero técnico, dado que ya en 2020 habíamos iniciado también la participación rutinaria todos los martes en el Pulso de la Salud. El Pulso de la Salud es una sección específica que nos ha dado la oportunidad el presidente de tener en la conferencia matutina los martes para comentar de temas de salud. Y quizá recordarán algunas y algunos que precisamente identificamos dos espacios diferentes, uno técnico en la Secretaría de Salud y otro más general, más amplio, para hablar de la política de salud del Gobierno de México, que la usamos en el Pulso de la Salud los martes en la mañana. Pero pronto vimos que los acontecimientos ameritaban un espacio de información aún más amplio y de cobertura mayor en este recinto, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional de México, en donde concurren una parte sustancial de los reporteras, de reporteros, de periodistas, de comentaristas, de los medios de información existentes en México. Aquí también quiero señalar algo que no es intrascendente, consideramos que es muy relevante, la convicción del Gobierno de México, y esto asistidos de manera directa por el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, de que aquí se haya abierto a todo tipo de medios de información, desde los medios grandes, televisión, radio, prensa de alcance nacional, los llamados medios corporativos, a una diversidad de medios sociales de distinto tamaño, por supuesto los medios públicos, y nos sentimos profundamente orgullosos de tener en México un sistema público de radiodifusión muy atinadamente encabezado por nuestro querido amigo Genaro Villamil. Pero entonces en este espacio de pluralidad hemos ido informando siempre con base en la evidencia, siempre con base en el conocimiento científico. Y detrás de esta conferencia de prensa está una cantidad grande de colegas, de compañeras y compañeros, no solamente del Sistema Nacional de Salud, de las instituciones de salud, sino en general del Gobierno de México, de las distintas secretarías de Estado, distintas oficinas públicas, que todos los días trabajamos para integrar
la información que aquí comentamos. He querido hacer esta introducción precisamente para comentarles que estaremos transitando a un esquema diferente de comunicación, dado que el acontecer epidémico ha tenido ya una respuesta muy positiva de reducción, insisto, durante 5 meses consecutivos. Se encuentra en este momento en estabilidad. 19 entidades federativas están en condición de riesgo mínimo con el semáforo verde. Casi el resto está con semáforo amarillo. Hay 4 entidades, como lo hemos comentado, que tienen semáforo naranja, pero en general vemos una estabilidad importante. Y hemos tenido un avance muy sustancial del plan de vacunación, así como indicadores de una amplia inmunidad poblacional que estará próxima a ser conocida y actualizada con los esfuerzos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, que está próxima a arrancar. Entonces, esto lo que nos permite es transitar a un nuevo esquema de comunicación, que puede ser la evolución natural de esta conferencia de prensa. Insisto, hemos destacado la participación de ustedes que ahora son las personas reporteras que asisten de manera más continua a la conferencia. Sí quiero mencionar aquí a Juan Hernández, porque es quien ha tenido la mayor asistencia invariable, y me parece muy loable, no solo en el caso de Juan, todos quienes han estado al pie de la misión de comunicar. Muchas gracias, Juan. Pero lo estaremos comentando de manera detallada el jueves y el viernes, mañana y pasado mañana, en donde vamos a hacer una recapitulación de la epidemia, de lo que ha ocurrido en términos del acontecer epidémico, del trabajo en los distintos segmentos: vigilancia epidemiológica, laboratorio, prevención y promoción de la salud, vinculación, coordinación de la respuesta, participación multisectorial, el papel de las organizaciones civiles, la reconversión hospitalaria, importantísima, las distintas estrategias de mitigación, en particular la Jornada Nacional de Sana Distancia y después el proceso de la nueva normalidad, el semáforo y lo que ha significado, y culminaremos desde luego con lo más reciente y en este momento más imperativo, que es la vacunación. Entonces, mañana y pasado estaremos haciendo ese recuento, pero ya quise desde hoy anticipar a nombre de todo el equipo lo que vamos a estar comentando. Y dejaremos, por supuesto, como siempre, los canales abiertos, pero utilizando otros mecanismos, otros recursos. Posiblemente tendremos cápsulas informativas periódicas. Siempre tendremos la apertura de tener conferencias de prensa y entrevistas, pero ya en una periodicidad diferente según vaya siendo necesario. Lo comentamos también para todo el pueblo de México y todos quienes nos han estado escuchando a lo largo de este proceso. Y a tono con distintos cambios de ritmo que irán ocurriendo también en el propio ejercicio de gobierno, estaremos pendientes desde varios foros y cubriendo también el resto de la agenda importantísima de transformación del Sistema Nacional de Salud, dirigidos y encabezados por nuestro querido maestro y secretario, el doctor Jorge Alcocer. Le pido al doctor Ricardo Cortés, si es tan amable de presentar el primer bloque, presentaré el segundo segmento y abrimos a preguntas y comentarios. Con todo gusto, doctor López-Gatell, muchísimas gracias. Así fue lo que comentaba el doctor Hugo López-Gatell. Pero ya después de presentar el informe técnico y la pregunta primera que se desarrolla a cargo de el señor Juan Hernández, que precisamente le hace la pregunta acerca de esta conferencia de prensa y cómo van a ser las siguientes, el doctor Hugo López-Gatell responde lo siguiente. Juan, sí, algunos detalles adicionales. Básicamente lo que nos interesa es que no se pierda la continuidad de la comunicación. Garantizamos, esto es una instrucción, es una disposición general del presidente López Obrador, del secretario Alcocer. En todo momento tenemos que tener los canales abiertos para informar, para escuchar
y para responder a las preguntas. Pero en la información específica de la pandemia, identificamos ya este largo periodo, prácticamente la mitad de todo este año 2021, con una señal muy clara de reducción, estabilidad en todos los indicadores y la dinámica de la conferencia también obviamente llega a su punto de, vamos a decir, saturación, agotamiento. La audiencia que directamente nos sintoniza por radio, televisión o por los distintos medios digitales de internet, o ustedes mismos que asisten aquí, y siempre es eso muy valioso, pensamos que ahora necesitamos tener otros instrumentos. Uno importante que el doctor Alcocer nos ha encomendado es ya también empezar a ampliar los otros temas. Tenemos varios temas que nos interesa se conozcan. Aquí hemos aprovechado en este foro durante prácticamente todo el año, lo recordarán, para introducir los temas en los que paralelo a la respuesta a COVID seguimos trabajando. La salud mental, las adicciones, la salud reproductiva, la salud de la infancia y la adolescencia, otras enfermedades infecciosas que suelen estar activas en distintos periodos del año, la tuberculosis, el dengue y otras zoonosis enfermedades transmitidas por vectores, en fin, el VIH-Sida, la hepatitis C. Casi todos nuestros equipos completos han venido en una o dos ocasiones, la transfusión sanguínea, el propio proceso de regulación sanitaria con COFEPRIS, desde luego las instituciones, parte del sector, el Seguro Social ha venido innumerables veces, incluso representado por el maestro Zoe Robledo, lo mismo el ISSSTE representado por su titular o su director médico. Otras instituciones, desde la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, los Institutos Nacionales de Salud, en fin, casi todo mundo ha venido aquí, la Secretaría de Turismo, miembros de la sociedad civil. Van a ver, en el recuento es impresionante la cantidad de voces que han sido presentadas aquí. Y lo que queremos es que los distintos trabajos que están avanzando ya se informen con mayor extensión y no todo esté centrado en COVID, insisto, aprovechando que COVID tiene este periodo de importante estabilidad. Iremos informando también puntualmente sobre disposiciones en el manejo de la epidemia. El semáforo, por ejemplo, sigue vigente. No anticipamos que se pierda de manera inmediata la disposición del semáforo, y durante algunas semanas o meses ya iremos viendo hasta cuándo seguirá vigente el semáforo. Entonces tenemos que informar del semáforo. En este ciclo, sí, de modo que también para que todos y todas tengan claridad, este viernes 11 de junio tendríamos el cierre del ciclo de la vespertina, la nocturna, por el momento. Pero quedan abiertos otros espacios que estaremos conduciendo, a lo mejor ya desde la Secretaría de Salud, y los martes, por supuesto, hasta ahorita seguimos con la instrucción y la invitación del presidente de venir al Pulso de la Salud los martes en la conferencia matutina. Por favor. Así se despide el doctor Hugo López-Gatell. Así se despide el doctor Hugo López-Gatell de la conferencia vespertina. Gracias, doctor, por estas conferencias. Lo volveremos a ver, lo seguiremos viendo. Gracias por todo este trabajo de este año. Gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, por darnos también respuesta, transparencia y claridad de los temas y esta pandemia. Gracias por impulsar esta conferencia de prensa. Gracias, Jesús Ramírez Cuevas, por la oportunidad de poder participar en estas conferencias de prensa a nombre de mi canal y todos nuestros queridos y maravillosos suscriptores del canal Miki Noticias de YouTube. Gracias por permitirme la entrada, gracias por poder participar en estas conferencias y poder hacer llegar las dudas y preguntas que teníamos todos los mexicanos, a las cuales pudimos desarrollar. Gracias, personal del gobierno, gracias, personal de salud, doctor
Ricardo Cortés, doctor José Luis Salomía, doctor Cristian Zaragoza, doctora Gabriela Nucamendi y todos los demás doctores también. Muchas gracias. Gracias por todo su apoyo, toda su respuesta. Doctor Ruiz López Ridaura también, muchas gracias. Gracias al personal del Palacio Nacional de Comunicación Social, CEPROPIE, Gobierno de México y demás autoridades, todos los que estuvieron involucrados ahí, los camarógrafos que no tuve el gusto de conocer, todas las personas que estuvieron participando ahí, que tuve la oportunidad de conocer, y espero poder seguir trabajando por el bien de toda la comunidad, por el bien de todos los mexicanos, las personas que pude encontrar ahí, la señorita Paola Quintana, el señor Rodrigo Durán también, la señorita Judith, el señor Gerardo Yáñez también, el señor Abraham Romero, Blanca Varela, señor Rodolfo, la señorita Iris Hernández también, el señor Ruslan, un gran abrazo, la señorita Melissa Valencia, la señorita Natalia, el señor Gerardo Yáñez también, el señor Héctor Salomón, y todos los que tampoco les pude preguntar su nombre, pero con los que pude participar ahí. Gracias por este trabajo que pudimos realizar, que me permitieron realizar y que le permitieron realizar a todos los mexicanos que pudieron realizar todo este trabajo en conjunto para que la pandemia en México se redujera en una gran manera. Vamos a comentar qué es lo que dicen algunos ciudadanos en su cuenta de Twitter. Desde siempre se ganó nuestra confianza, lo reconocen a nivel internacional. Hoy es miembro del Comité de Expertos Internacionales de la OMS. Nuestro reconocimiento, doctor Gatell. Gracias, Gatell, orgullo mexicano. Pedro Miguel dice: gracias a doctor Hugo López Gatell. Hoy tengo nociones de epidemiología, estadística, medicina preventiva, inmunología, neumología, farmacología, historia de la medicina, administración de la salud y operación de organismos internacionales, de las que hasta hace año y medio no tenía la menor idea. Gracias por esa conciencia también social, en donde nos enteramos que todo podía trabajar y funcionar mejor si pensábamos en comunidad. Gracias por asesorarnos acerca de todos los alimentos que les pusieron los sellos de no sé, calidad de salud, en donde venían sellos de color negro, octágonos de color negro, como con las frases diciendo exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de grasas saturadas, y otros sellos otros octágonos que por ahí también están, que nos indican qué productos tienen exceso de estas sustancias que pueden ser nocivas para la salud si se consumen a gran escala, y que gracias a eso pues sabemos que mientras más octágonos tenga el producto, más peligrosos para la salud son. Vamos a ver algunas imágenes acerca de Gatell, orgullo mexicano. Premio a la paciencia para este hombre, dice Gomer. Fuerza 4 te dice: solo queremos decir Gatell, orgullo mexicano. Ofelia con esta bonita foto que dice: para los que veíamos sus conferencias para aprender a conocer el virus y cuidarnos, fueron invaluables. Gracias también a todo su equipo por su entrega. Dios los bendiga, los extrañaré. Doctor José Luis Salomía, nunca supe de su cuenta de Twitter. Doctor Ricardo Cortés, tampoco sabía sus cuentas de Twitter. Vamos a seguirlos porque no tenía conocimiento de sus cuentas de Twitter. Doctor López Ridaura, aquí ya no lo pudo etiquetar. Gracias, doctor Gatell. Y a los tres grandes también de las conferencias de prensa. Gracias a el doctor también, secretario de Salud, Jorge Alcocer. Muchas gracias por su trabajo.
y su entrega. Así despedimos las conferencias vespertinas y al doctor Hugo López-Gatell le deseamos un vuelva pronto. RBK simplemente dice: Gatell, orgullo mexicano, es un chingón este señor Hugo López-Gatell. Punto. Gracias, doctor Hugo López-Gatell. Con esta cara, epidemiólogo. Silvio, orgullosamente UNAM. Aquí también el viernes el doctor Hugo López-Gatell dará la última conferencia por COVID-19. Vamos a extrañar su elegancia, su sonrisa. Gracias, doctor Gatell. México está en deuda con usted. Es su risa la espada más victoriosa. Gatell, orgullo mexicano. Y pues con esa imagen despedimos este video. Y les agradezco haberme acompañado. No lo hice en vivo porque me falló el internet la última vez y quería que este video quedara en la historia y en el registro como pues la despedida que le damos al doctor Hugo López-Gatell y el gran agradecimiento que le da el pueblo de México para él, su familia, todo el gobierno federal y todos los que participaron en estas conferencias de prensa. El pueblo de México, gracias. Le da las gracias al doctor Hugo López-Gatell. Gracias por todo el trabajo, asesoría y por llenar de conocimiento y limpiar de temores y terrores al pueblo de México y ayudarnos a sacarlo adelante en uno de los momentos históricos más agresivos para la humanidad. Muchas gracias a nombre de su canal Miki Noticias de YouTube y todos los maravillosos suscriptores que están en él. Gracias, doctor.